para esta ocasión les traemos las novelas, pero no vamos a hablar de las novelas que aparecen en la televisión. No nos importan, no nos interesan. Hoy vamos a hablar del género literario de las novelas. Y bueno, este tipo de textos nos narran una historia, son de carácter narrativo, nos cuentan algo. Están escritas en prosa y, a diferencia del cuento, aparecen muchos más personajes. Que estas historias también pueden ser de carácter ficticio o basadas en hechos reales. Pero para ejemplificarles de lo que estoy hablando, vamos a platicarles de una novela que se llama Macario, del autor Bruno Travel. Pero como sería muy largo leerles toda la novela, ya que les cuento que son bastantitas largas, lo que vamos a hacer es que les voy a hacer un resumen de la novela. Y si les gusta lo que les cuente, entonces ustedes pueden ir a buscar esta historia, ya sea que la descargues en PDF o compres el libro, que eso al final de cuentas es un libro muy barato, ¿verdad? Y leas la historia completa. Por último, recuerda que las novelas, como todo texto, debe de tener su estructura. En este caso tienen una introducción en donde se plantea el problema, se presentan a los personajes, se dice a qué problemas se están enfrentando, el desarrollo, ¿verdad? Y un clímax o nudo, que es el momento más importante de toda la historia, un desenlace donde los problemas empiezan a solucionarse de alguna manera y, por supuesto, un final. Bien, adelante entonces con la lectura de Macario. Macario era un hombre muy pobre, pero muy pobre de veras. Él vivía con su esposa y sus 7 hijos en una choza. Él era leñador y con las pocas monedas que ganaba todos los días, su esposa les preparaba frijoles y chile para comer. Sin embargo, Macario únicamente se tomaba el té de limón que le preparaban, ya que sus hijos, siempre hambrientos, esperaban lo que dejara su padre para poderlo devorar de inmediato. Todos tenemos sueños, anhelos, aspiraciones en la vida. Y Macario tenía el sueño de poderse comer un pavo asado entero, él solito, sin tener que darle a nadie. Esto parecía un poco imposible dado lo poquito que él ganaba. Sin embargo, Macario tenía una mujer que lo amaba muchísimo y durante 3 largos años ella juntó todas las monedas, todos los centavitos que ganaba de lavarle la ropa a otras personas. Un buen día tuvo el dinero suficiente para comprar el pavo. Lo preparó durante toda la noche y muy tempranito se lo dio a su esposo y le dijo: «Vete al bosque antes de que despierten tus hijos y ya no puedas dejar de darles». Macario tomó sus herramientas y el pavo y sin siquiera darle gracias a su esposa, se fue. Ya en el bosque se preparó para comerse su pavito y apenas estaba acomodándolo cuando aparece una persona vestida de charro frente a él y le dice que si le puede convidar de su pavo a cambio de alguna de los botones de oro que tenía en su traje. Macario, aunque muy pobre, no era nada tonto y de inmediato intuyó que se trataba del mismísimo diablo. Sin embargo, esto no lo intimidó y se negó rotundamente a darle de su pavo, a pesar de que el charro cada vez incrementaba la oferta por un pedazo del pavo. Por fin el tipo se fue y Macario pensó que esta vez podría comerse esa pierna jugosa que ya había arrancado. Sin embargo, apenas se disponía cuando aparece frente a él una nueva persona, un nuevo visitante. Apenas lo vio vestido de blanco, todo él como campesino, muy humilde, y supo de inmediato que su nuevo visitante era el mismísimo Señor, el cual con mucho amor le habló y le pidió que le convidara de su pavo. Sin embargo, Macario también con mucho amor, pero con mucha pena, se negó. Le explicaba pues que siendo él el Señor podría tener todos los pavos que él quisiera, y él, siendo un pobre leñador, no volvería a tener un pavo jamás. El Señor se va dejándole su bendición y Macario se dispone ahora sí a comer. Cuando apenas va a darle la mordida, aparece de nuevo un visitante más. Macario no lo podía creer, otra vez interrumpido, pero cuando vio a su nuevo visitante no pudo más que cambiar de actitud. «Buen hombre», le dijo el nuevo visitante, «tengo mucha hambre. ¿Podrías regalarme un poco de tu pavo?» «Ni qué decirlo, señor, se le nota el hambre». Y es que Macario se dio cuenta de que era la muerte quien le pedía el favor, y viéndolo tan huesudo, le dio lástima, así que partió el pavo a la mitad con su machete. «Elija la que más le guste», le dijo Macario. La muerte eligió y se dispusieron a comer, y mientras tanto le preguntó: «¿Por qué decidiste darme a mí y no a las otras 2 personas que vinieron antes?» Y Macario le contestó: «Primero, porque se le nota el hambre, y yo sé lo que es pasar hambre todos los benditos días de tu vida.
Segundo, porque yo sé quién es usted, compadre. Y cuando usted aparece, ya no le da tiempo a uno absolutamente de nada. Así que mientras usted comiera la mitad de su pavo, al menos me daría un poco de tiempo a mí de disfrutar también de este pavo que me preparó mi esposa. La muerte se impresionó con la astucia de Macario, así que decidió darle un regalo para recompensarlo. No era un regalo cualquiera, por ello se dispuso a explicarle de qué se trataba. Esta agua que te doy tiene el poder de curar cualquier enfermedad, incluso las mortales. Pero ten cuidado, cuando se te acabe, no volveré a darte de ella nunca más. Y también le hizo una advertencia. Cada vez que fuera a curar a algún enfermo, él aparecería. Si estaba en los pies del enfermo, podría curarlo. Pero si aparecía en la cabecera, no habría caso de que gastara el agua, porque esa persona tendría que morir. Al principio Macario no estaba muy convencido, pero resultó que al llegar a su casa, se encontró con que su hijo, el más pequeño, estaba muy enfermo y todos los que estaban ahí juraban que se iba a morir. En su desesperación, les pidió a todos que se salieran y utilizó por primera vez el agua que su compadre la muerte le había regalado. Resultó que su hijo se curó de inmediato y ahí justamente comenzó la gran fama de Macario. Todo el mundo empezó a regar el chisme, por decirlo de alguna manera, de que Macario tenía el poder de curar cualquier enfermedad. Y para no hacerles el cuento muy largo, resultó que empezaron a llegar personas de todo el mundo para que curaran a sus enfermos. Macario no tenía una cuota para cobrarles. Él les pedía que pagaran lo que ellos consideraran que era suficiente por curar a sus enfermos. Así que empezó a tener mucho dinero y muchos pavos. Pudo mandar a sus hijos a las más grandes universidades. Tuvo una gran casa. Tuvo muchos lujos. Sin embargo, llegó el momento en que el agua pues ya se le estaba terminando y decidió que esas últimas gotitas las iba a dejar para él o para su familia, por alguna emergencia, aunque ya a su mujer ya la había curado algún par de veces. Resultó que en ese entonces, cuando Macario decidió que ya se iba a retirar, el hijo del rey de esas tierras se enferma y ninguno de los médicos del reino lo podía curar. La esposa del rey había escuchado de Macario y se lo recomendó, así que lo mandan llevar hasta con el rey, y el rey le pide que cure a su hijo, pero le advierte que si lo cura, le va a dar todo lo que él desee, incluso la mitad de su reino, pero que si no lo cura, él la va a pagar y también toda su familia, porque los iba a dejar en la ruina, les iba a quitar todo lo que habían obtenido durante tantos años. Pues obviamente Macario se impresiona muchísimo y se asusta, así que pide ver al niño y que todo el mundo se retire. Cuando entra, se da cuenta de que su compadre, la muerte, está en la cabecera del niño, lo cual significa que ese niño va a morir. Y Macario se asusta porque sabe que si no cura al niño, el rey lo amenazó. Entonces, desesperado, le empieza a dar vueltas a la cama para que al final de cuentas quede la muerte en los pies del niño. Pero la muerte siempre desaparece y vuelve a aparecer en la cabecera del muchacho. Y le dice: es imposible, te lo advertí. Si yo aparezco en la cabecera, el niño tiene que morir. Macario le ruega muchísimo y le pide que lo salve de esta, que no puede hacerle eso a su familia. Y en un último acto de generosidad, y la muerte, viendo que Macario había sido tan bueno, decide regresarlo a ese momento en el que habían compartido el pavo. Así que Macario aparece en aquel árbol en el que se había sentado. Después de mucho tiempo llega su esposa y otras personas y lo encuentran ahí, muerto, con la mitad del pavo intacta y la otra mitad comida. Y su esposa simplemente dice: murió feliz, comiéndose el pavo que tanto deseaba. Yo soy Francisco Contreras, invitándote a que te suscribas a nuestro canal Cuentos Vivos para Tiempos Muertos. Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Dale like y por último, no se te olvide lo más importante: compartir, para que la literatura llegue a muchas más personas y tengamos menos tiempos muertos.